La Biblia no es solo un libro, es el libro que ha marcado la historia de la humanidad como ningún otro. Es el más vendido de todos los tiempos, traducido a más de 3.000 idiomas y distribuido en cada rincón del planeta. Pero también es el más perseguido. A lo largo de los siglos, miles han arriesgado su vida para protegerlo, mientras que muchos otros han tratado de destruirlo. ¿Qué hace que un libro tenga tanto impacto y poder? ¿Cómo es posible que sus páginas hayan cambiado la vida de millones de personas, incluso hasta el día de hoy? En este video, vamos a explorar cómo se formó este tesoro, quiénes fueron sus autores, cómo se escribía en la antigüedad y las increíbles historias detrás de su preservación. También veremos cómo transformó vidas, desde los mártires del Coliseo hasta las personas que hoy encuentran esperanza en sus palabras. Quédate con nosotros aquí en nuestro canal Biblia en Minutos-777 y descubre por qué la Biblia es mucho más que un libro y cómo puede impactar tu vida también. Al final de este video, comprenderás por qué este mensaje ha sobrevivido al tiempo, a la persecución y a los ataques más feroces. La Biblia no fue escrita de una vez ni por una sola persona. Es el resultado de un proceso de más de 1500 años, en el que más de 40 autores, de diferentes épocas y contextos, fueron inspirados para dejar por escrito el mensaje de Dios. Entre ellos encontramos figuras tan diversas como Moisés, un líder y legislador, además de un médico, como Lucas, que documentó la vida de Jesús y los inicios del cristianismo. En los tiempos antiguos, escribir no era una tarea fácil. Los textos se plasmaban en papiros, que eran hojas hechas de una planta acuática, muy común en el río Nilo en Egipto y en algunos lugares de la cuenca mediterránea, y en pergaminos, elaborados con piel de animales. Estos materiales eran caros y frágiles, lo que hacía que cada copia fuera única y valiosa. No existían imprentas, por lo que los escritos se copiaban a mano, letra por escribas que dedicaban horas a esta labor para preservar los textos sagrados. El Antiguo Testamento, también conocido como la Tanaj en la tradición judía, fue la primera parte en ser formada. Incluye libros históricos, como Éxodo y Reyes, que narran la relación entre Dios y su pueblo, libros poéticos, como los Salmos y Proverbios, que expresan oraciones y reflexiones, y libros proféticos, como Isaías y Jeremías, que contienen mensajes de advertencia y esperanza. Esta colección, escrita principalmente en hebreo, fue la guía espiritual del pueblo de Israel durante siglos. Con la venida de Jesús, surge el Nuevo Testamento, que comienza a escribirse después de su resurrección. Aquí encontramos los Evangelios, que narran su vida, muerte y resurrección, las cartas de apóstoles como Pablo, dirigidas a las primeras iglesias, y el libro de Apocalipsis, que ofrece una visión del futuro y la esperanza eterna. Estos textos, escritos en griego koiné, el idioma común de la época, se compartieron entre las comunidades cristianas para enseñar y edificar la fe. Finalmente, estos escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se reunieron en una colección única que conocemos hoy como la Biblia. Pero este no fue un proceso sencillo ni rápido, llevó siglos de discernimiento, oración y dedicación. Cada texto tiene un propósito, un mensaje eterno que trasciende el tiempo y sigue transformando vidas. Los primeros obstáculos, el precio de preservar el mensaje. La formación de la Biblia como la conocemos hoy no fue un camino sencillo. El primer esfuerzo por reunir una Biblia completa ocurrió durante el reinado del emperador Constantino en el siglo IV, después de que el cristianismo dejó de ser perseguido en el Imperio Romano. Constantino encargó a Eusebio de Cesarea la creación de 50 Biblias completas en griego para las iglesias. Este fue un momento histórico, ya que permitió que las comunidades cristianas tuvieran acceso a un conjunto unificado de las Escrituras. Pero fue Jerónimo, un erudito cristiano del siglo IV, quien desempeñó un papel crucial. Él tradujo la Biblia al latín, creando lo que hoy conocemos como la Vulgata. Esta versión permitió que la Biblia llegara a una audiencia más amplia en todo el Imperio Romano, ya que el latín era el idioma más hablado de la época. Sin embargo, este avance no estuvo libre de desafíos. Preservar los manuscritos seguía siendo un acto de valentía. Antes de Constantino, los cristianos vivieron siglos de intensa persecución bajo el Imperio Romano.
Las autoridades veían el mensaje de la Biblia como una amenaza a su poder, y muchos creyentes arriesgaron todo para mantener vivos estos textos. Manuscritos sagrados eran escondidos en catacumbas, enterrados en lugares secretos o llevados en pequeños fragmentos por quienes deseaban preservar la palabra de Dios. Cualquier persona sorprendida con estas escrituras podía enfrentar el exilio, la tortura o incluso la muerte. Un ejemplo desgarrador de esta fe inquebrantable lo encontramos en los mártires del Coliseo de Roma. Allí, cristianos eran arrojados a las fieras o quemados vivos por su fe. Pero incluso en el momento más oscuro, se aferraban a su esperanza. Algunos testigos decían que sus rostros irradiaban paz, como si su fe los iluminara desde dentro. Las llamas podían consumir sus cuerpos, pero nunca apagaron el amor que tenían por el mensaje de la Biblia. Estas historias de sacrificio no solo revelan el alto precio que se pagó por preservar este libro, sino también la profunda convicción de que el mensaje que contenía valía más que la propia vida. Cada letra, cada palabra de estos textos, está impregnada del valor y la fe de quienes las defendieron con su sangre. El verdadero punto de inflexión en la difusión de la Biblia llegó en el siglo XV, con la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg. Antes de esto, cada copia de la Biblia tenía que ser escrita a mano, un proceso lento, costoso y al alcance de muy pocos. Con la imprenta, Gutenberg hizo posible que por primera vez en la historia, la Biblia estuviera al alcance de un mayor número de personas. Su primera gran obra fue la famosa Biblia de Gutenberg, en latín, un logro que no solo revolucionó la impresión, sino que marcó el inicio de un acceso sin precedentes a las escrituras. Pero la imprenta fue solo el comienzo. En los siglos siguientes, surgieron las sociedades bíblicas, organizaciones dedicadas a traducir, imprimir y distribuir la Biblia en todos los idiomas posibles. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, fundada en 1804, desempeñó un papel clave en llevar las escrituras a regiones remotas, desde las selvas del Amazonas hasta las aldeas de Asia y África. Gracias a su labor, la Biblia se convirtió en el libro más traducido de la historia, con más de 3.000 idiomas disponibles hoy. Sin embargo, no todo fue sencillo. La traducción de la Biblia a idiomas modernos fue un trabajo arduo y peligroso. Uno de los héroes de esta misión fue William Tyndale, quien en el siglo XVI tradujo la Biblia al inglés para que la gente común pudiera entenderla. En su tiempo, la Iglesia Católica consideraba ilegal que los textos sagrados fueran leídos por el pueblo en su idioma. Tyndale fue perseguido, arrestado y finalmente ejecutado en 1536, pero no antes de declarar: si Dios me concede vida, haré que hasta el joven que guía un arado conozca más las escrituras que los eruditos de la Iglesia. Su legado fue tan poderoso que su trabajo inspiró futuras traducciones como la Biblia del Rey Jacobo. A través de la imprenta, las sociedades bíblicas y los sacrificios de personas como Tyndale, la Biblia dejó de ser un libro limitado a unos pocos privilegiados y se convirtió en el mensaje de esperanza para millones. Hoy, gracias a su labor, no importa dónde estés, siempre hay una oportunidad de leer la Biblia en tu idioma y conocer su mensaje transformador. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido vista como una amenaza por aquellos que buscaban controlar a las personas. Durante la Inquisición, que comenzó en el siglo XII, poseer una Biblia en un idioma diferente al latino, o interpretarla por cuenta propia, era considerada herejía. Quienes desafiaban estas normas podían ser torturados, encarcelados o incluso quemados en la hoguera. Se perseguía no solo a los lectores, sino también a quienes trabajaban en secreto para copiarla o distribuirla. La palabra de Dios que buscaba liberar a las almas era vista como una herramienta de rebelión contra el poder terrestre. Pero la persecución no quedó en el pasado. Hoy en día, hay países donde poseer una Biblia sigue siendo ilegal y peligroso. En lugares como Corea del Norte, Afganistán o Somalia, los cristianos enfrentan arrestos, tortura e incluso ejecuciones por practicar su fe o por compartir las escrituras. En 2023, por ejemplo, se reportaron incidentes en Afganistán donde personas fueron ejecutadas por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Lo más impactante es que, mientras tú ves este video, hay cristianos en diferentes partes del mundo que están escondiendo Biblias, leyendo en secreto y arriesgando todo por mantenerse fiel a su fe.
Algunos se reúnen en pequeños grupos clandestinos y otros memorizan largas secciones de la Biblia porque saben que, si son descubiertos, esas palabras podrían ser lo único que conserven. Esta realidad debería hacernos reflexionar: ¿cuánto valoramos nosotros la libertad de tener acceso a la Biblia cuando otros están dispuestos a dar su vida por ella? Estos ejemplos nos recuerdan que la palabra de Dios es más que un libro, es un tesoro por el cual miles han pagado el precio más alto: la recompensa y su impacto eterno. La Biblia ha transformado vidas incontables. Desde personas que encontraron esperanza en medio de la desesperación, hasta historias de criminales que cambiaron su camino al leer sus palabras. Es un libro que, más que transmitir conocimiento, transforma corazones y da propósito. Con más de 3.000 traducciones, es el libro más traducido y distribuido de la historia. Se estima que hay más de 5.000 millones de copias en todo el mundo, llevándolo a cada rincón del planeta, desde grandes ciudades hasta los lugares más remotos. Y en el centro de todo está Jesús, quien entregó su vida para cumplir el mensaje que la Biblia contiene, un mensaje de amor, esperanza y salvación. Su sacrificio fue el mayor regalo, y su influencia ha dejado una huella eterna en la humanidad. Este impacto, tanto individual como global, muestra que la Biblia no es solo un libro antiguo, sino una fuente de vida que sigue transformando al mundo hoy. La Biblia ha sido protegida y transmitida a través de siglos, no sin sacrificio. Hoy, te pregunto, ¿qué harías tú por preservar un mensaje que tiene el poder de dar vida y esperanza? Este libro no solo relata historias del pasado, sino que su mensaje sigue transformando vidas en el presente. Es un llamado a reflexionar sobre el valor que damos a algo tan accesible para nosotros, pero tan perseguido para otros. Si realmente deseas saber más, no te quedes solo con este video. La Biblia no es un libro que puedas entender completamente en unos minutos. Dedica tiempo a leerla, a investigar su origen y a descubrir por ti mismo las verdades que tantos han encontrado en sus páginas. Es un esfuerzo que puede cambiar tu vida, y que vale mucho más que las horas que invertimos en entretenimiento o distracciones. Te invitamos a compartir este video con quienes amas, a suscribirte a este canal, y a dejar en los comentarios cuál fue la parte de esta historia que más te impactó. Tu opinión es muy importante y puede inspirar a otros a profundizar en este tema. En próximos videos, exploraremos más sobre la Biblia, su historia y su mensaje eterno. Nos vemos pronto.